Por esta razón, le pasan cosas malas a la gente buena, según Carl Jung. ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Es que el universo tiene un plan en mi contra? Si alguna vez estas preguntas irrumpieron en tu mente, es hora de que conozcas los diferentes abordajes que a lo largo de la historia han tenido lugar para encontrar la razón por la cual las cosas malas también le ocurren a personas buenas como tú. Te contaremos lo que decía Carl Jung al respecto, así como también recorreremos la postura de Nietzsche, de Séneca y las razones que nos da la religión. Y por último, responderemos eso que tanto tiempo llevas preguntándote: ¿el universo conspira en tu contra? Si estás buscando la razón por la cual te pasan cosas malas, muy a pesar de tus buenas acciones, este es tu video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Lo que nos pasa puede definir nuestra personalidad, creencias y valores, según Carl Jung. Si hubo alguien en la historia de la psicología humana que se interesó por llegar a lo más profundo del ser, ese fue Carl Jung. Su inquebrantable inquietud por responder quiénes somos en realidad en este mundo tan extraño e insondable llevó al psiquiatra y psicólogo suizo a desarrollar la psicología analítica, a través de la cual nos dice con tal conocimiento de causa que no somos aquello que nos sucedió, sino lo que elegimos ser. Una de sus frases más emblemáticas es: el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. De acuerdo con Jung, todas nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, influyen en nosotros de manera tal que contribuyen a conformar nuestra personalidad. Sin embargo, al cabo de una serie de estudios profundos de la personalidad humana y de cómo ésta se va moldeando a lo largo del tiempo, Jung arribó a la conclusión de que no son las experiencias en sí mismas las que nos definen, sino la manera en la que reaccionamos a ellas. Es decir, que más allá de lo que nos suceda en la vida, siempre tendremos reservado un as debajo de la manga, el cual es nuestra propia elección de cómo percibir los eventos que nos ocurran y, por supuesto, de qué manera reaccionar a ellos. Carl Jung decía que no eres lo que te pasa. Mientras que lo que nos sucede se encuentra completamente fuera de nuestro control, somos los dueños absolutos del poder de reaccionar ante dichos eventos, lo cual nos confiere la facultad de moldear nuestras vidas a voluntad. Carl Jung fue un gran defensor del poder individual de cada ser humano para conformar su vida a través del uso del libre albedrío. Sus investigaciones le demostraron que las personas no somos el conjunto de lo que nos ha sucedido, sino el producto de lo que hemos decidido hacer con nuestro bagaje de experiencias para, a partir de él, construir nuestro futuro. Sostuvo con un gran énfasis que todos nosotros tenemos la capacidad de enfrentar nuestros miedos y de transformar las vivencias pasadas en oportunidades para cambiar nuestra existencia de manera positiva. No somos víctimas de las circunstancias, sino dueños de ellas para convertirlas en los pilares de nuestra resiliencia. Si nada malo nos ocurriera, sería prácticamente imposible que nos superáramos a nosotros mismos y que desarrolláramos nuestra fortaleza. Son precisamente los eventos adversos los que nos ayudan a forjar una personalidad resolutiva, fuerte y resiliente. Una vez que hemos resuelto nuestro primer gran conflicto o que hemos logrado salir adelante después de una pérdida devastadora, estaremos listos para afrontar lo que venga y muy especialmente para hacer a un lado nuestra indefensión aprendida, un rasgo que se ha puesto muy de moda en la sociedad actual y que solo conduce a debilitarnos cada vez más. Si alguna vez te encontraste a ti mismo justificando todo lo malo que te ocurrió en la imposibilidad de modificar el destino, en que todo ocurre por alguna razón y en que seguramente hay en ti algo terrible que hace que las personas se alejen de tu lado, que el dinero te sea esquivo y que la mala suerte se haya enamorado de ti, entonces sabes de qué se trata la indefensión aprendida. Sin embargo, por muy en boga que hoy se encuentre este concepto que nos lleva a la inacción, debido a que estamos llamados a aceptar todo lo que nos ocurra, especialmente lo malo, para Jung no formaba parte de la naturaleza humana, ya que somos una especie capaz de modificar el ambiente para ponerlo a nuestro servicio. Por lo tanto, cuanto más seamos capaces de tomar el timón de nuestra vida, para transformar lo que nos angustia en algo que nos fortalezca, nos convertiremos en personas resolutivas y muy eficientes a la hora de afrontar los desafíos que seguirán llegando a lo largo de toda nuestra vida.
Y ahora es momento de conocer la opinión de uno de los personajes culturales que sacudió a la sociedad conservadora del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. ¿Por qué la gente más sabia es la que más sufre, según Nietzsche? ¿Están la sabiduría y el sufrimiento conectados? De acuerdo con Friedrich Nietzsche, sí, absolutamente sí. Según las conclusiones del filósofo, poeta y músico alemán, a las cuales llegó luego de muchas horas de cavilar acerca de la naturaleza humana y los procesos mentales que en nosotros se detonan como consecuencia de los estímulos externos, el sufrimiento es lo que nos lleva a desarrollar un propósito en la vida, y es precisamente ese propósito que nos da sabiduría. Por lo tanto, el sufrimiento es uno de los principales constructores de la tan ansiada sabiduría en el ser humano. Mientras que la religión se centraba en prometer una vida eterna de dicha, Nietzsche se dedicaba a predicar que la verdadera bendición era el sufrimiento, ya que es gracias a él que tiene lugar el crecimiento y la maduración de la persona. De acuerdo con este gran pensador que tantas ideas nos ha legado, si logramos encontrarle sentido al sufrimiento, habremos cumplido con una de las grandes misiones que tenemos con nosotros mismos, la de sobrevivir con la frente en alto, mientras encajamos las piezas de la existencia en sus respectivos lugares. La próxima vez que te encuentres en una situación angustiante, recuerda las palabras de Nietzsche: vivir es sufrir, sobrevivir es encontrarle algún sentido al sufrimiento. ¿Por qué Nietzsche valoraba el dolor y el sufrimiento? Nietzsche dejó plasmadas sus ideas acerca del sufrimiento en el libro La voluntad de poder, en el cual expresó que el ser humano encuentra la felicidad a través del poder y que el sufrimiento por el que debemos pasar para alcanzar dicho poder es, en realidad, la fuente de la fortaleza humana. El filósofo alemán afirmaba que aceptar nuestro sufrimiento es el punto de partida para lograr grandes cosas en la vida. Sostenía que era a través del sufrimiento que podíamos considerarnos realmente vivos y en constante progreso. De esta forma, para Nietzsche, sufrir era la verdadera felicidad, ya que cuanto más dolor seamos capaces de soportar, mejor preparados estaremos para desenvolvernos en la vida, la cual es en sí misma una fuente de pesar y dolor. Su teoría consistía en que la persona capaz de lidiar con su propio sufrimiento es también capaz de encontrar su propósito en la vida antes de que el resto y de perseverar con más constancia en aras de conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que Séneca tenía para decirnos acerca de por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Descúbrelo con nosotros. ¿Qué decía Séneca de la razón por la cual a la gente buena le pasan cosas malas? Séneca fue uno de los más fieles representantes del estoicismo, una corriente filosófica que se basaba en la construcción de la virtud del ser humano a través de la valentía y de la renuncia a la gratificación mundana en pro de adaptarnos a cualquier circunstancia que el destino pusiera en nuestro camino. Por lo tanto, el sufrimiento era parte del trato en todo momento. La explicación que Séneca nos ofreció para dar respuesta a por qué si somos buenos nos pasan cosas malas es un punto de partida muy interesante hacia la introspección. Su pensamiento se basaba en que el ser humano está llamado a superarse a sí mismo para alcanzar la virtud del espíritu. Entonces, ¿cómo sería posible tal superación si no nos viéramos obligados a enfrentarnos a la más devastadora adversidad? Si eres débil, necesitarás desarrollar tu fuerza para convertirte en una persona capaz de salir bien parada de cualquier situación amenazante que te haga trastabillar. Y no es a través del lujo, de la comodidad y de las cosas buenas que serás capaz de entrenar el músculo de la fuerza y de la resiliencia, sino que es imprescindible que te sucedan cosas malas para que tu fortaleza vaya tomando forma. Asimismo, una vez que hayas alcanzado esa fuerza que te convierta en el auténtico héroe de tu vida, necesitarás continuar ejercitándola. Así como el cuerpo necesita de un entrenamiento diario y riguroso para mantener la forma y la fuerza de los músculos que nos permiten ser una persona físicamente funcional, la mente y el espíritu también necesitan de ese mismo entrenamiento para seguir siendo virtuosos, y es a través del sufrimiento que se desarrolla el músculo de la resiliencia y de la fortaleza. De esta forma se puede entender perfectamente que las cosas malas están destinadas a ocurrirles a las personas buenas, ya que es la bondad la que nos hará buscar la virtud, de la misma forma en que las plantas buscan la luz del sol. En cambio, las personas malas buscarán el camino de la gratificación instantánea, puesto que el desarrollo de la virtud no se encuentra en sus agendas personales. Y ahora veamos qué nos dice la religión al respecto. Por esta razón le pasan cosas malas a la gente buena, según la religión. Si has crecido bajo las enseñanzas de la religión, hay dos conceptos que han llegado a ti a modo de verdades universales e irrefutables,
El primero de ellos es que Dios es amor, y el segundo es que Dios es omnipotente. Por lo tanto, si atas cabos, es inevitable que llegue ese momento en el que te preguntes por qué un ser amoroso que todo lo puede no evitaría todo el sufrimiento al que las personas buenas están sujetas cada día. Y la religión tiene una respuesta muy alentadora al respecto. Recordemos que para la religión, la vida terrena no es otra cosa que un momento fugaz en el camino de la eternidad. Es así que todo sufrimiento es pasajero, y no solo eso, sino que también resulta una prueba de que Dios nos pone en el camino para comprobar si nuestra fe se mantiene inquebrantable más allá de la adversidad terrenal. Si aún después de todo el sufrimiento que hemos tenido que pasar, seguimos creyendo en su poder supremo y en su bondad sin límites, y más aún, si todavía continuamos siendo personas bondadosas y dedicadas a realizar obras de bien al prójimo, entonces nos habremos ganado un lugarcito en una eternidad repleta de felicidad, al lado de nuestros seres queridos. Por otra parte, más allá de la bondad de Dios, el mundo es un lugar peligroso en el que la lucha entre el bien y el mal es el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, el sufrimiento y el dolor es la forma en la que Dios se comunica con nosotros para alertarnos de aquellas situaciones, personas y lugares de los que debemos mantenernos lo más alejados posible. Por consiguiente, el sufrimiento es la alerta que llega del mismísimo cielo para protegernos. Es como una llamada telefónica personalizada y directamente del Creador. ¿Aún no te convences acerca del poder terapéutico del sufrimiento? ¿Sigues creyendo que el universo está confabulando en tu contra? Entonces, escucha lo que todavía tenemos para contarte. Por esta razón le pasan cosas malas a la gente buena. Si la filosofía estoica te parece demasiado sacrificada, si el pensamiento de Nietzsche no te da la respuesta que has venido a buscar, y si la explicación de la religión se te hace demasiado simplista y falta de argumentos, aún queda algo que debes saber. Si observamos el mundo con ojos curiosos y desprovistos de toda idea de que existe un plan detrás de cada acontecimiento, descubriremos que lo que verdaderamente rige al mundo, al menos de manera visible, son las leyes de la naturaleza, entre las cuales nos topamos con la física, las matemáticas, la bioquímica y hasta la estadística. ¿Qué es lo que hace que la Tierra siga girando? ¿Por qué la gravedad continúa activa en vez de anularse y dejarnos a nuestra suerte en la inmensidad del espacio? ¿Por qué se mueven las placas de la Tierra y termina produciéndose un terremoto? Una persona religiosa respondería que todo esto se debe a que la mano de Dios es la que rige cada movimiento en el universo. Sin embargo, alguien ateo y con formación científica respondería que las cosas malas le ocurren a la gente buena por la misma razón por la cual también le ocurren a la gente mala, y por idénticas razones por las cuales cosas buenas le ocurren tanto a personas malas como a personas buenas. En conclusión, el principio que rige al mundo y al universo entero parece no ser otro que la arbitrariedad. Buscando razones. Si te encuentras en busca de una razón que te permita dormir en paz, vamos a proponerte lo siguiente. La próxima vez que estés a punto de preguntarte, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? Cambia tu perspectiva y formúlate la siguiente pregunta en su lugar. ¿Por qué no habría de haberme sucedido algo así a mí? En su respuesta descubrirás que el mundo es un lugar regido por leyes aleatorias. Por lo tanto, si hay un cierto porcentaje de probabilidad de que te encuentres en medio de un terremoto, que la economía de tu país se derrumbe o que tu pareja se enamore de otra persona, es posible que te ocurran estas cosas, tanto si eres una excelente persona como si eres el Caín del siglo XXI. El problema teológico. El problema teológico consiste en creer que hay una mano invisible moviendo las piezas a favor o en contra de las personas. Si bien esta teoría es reconfortante mientras crecemos, ya que nos asegura que si obramos bien, estaremos protegidos por Dios, no tarda en convertirse en algo desconcertante cuando finalmente nos convertimos en adultos y nos damos cuenta de que a las personas malas les va bien y a las buenas les va mal, y viceversa, porque el mundo no es un parque de diversiones en el que Dios entrega dulces a los buenos y castigos a los malos. El libre albedrío y la arbitrariedad son parte del acuerdo que firmamos cuando venimos a este mundo. Y una vez que lleguemos a comprender esto de manera cabal, entenderemos el verdadero significado del empoderamiento. Incluso hay actores del ámbito religioso, tales como rabinos y sacerdotes, que han desarrollado su pensamiento propio acerca de Dios, y este no es demasiado parecido al que nos enseñan los libros de teología, porque muchos de estos profesionales del mundo religioso han dejado de creer en la omnipotencia de Dios para dar paso a la idea de que Dios también se encuentra sujeto a las leyes de la naturaleza y, sorprendentemente, a las leyes humanas. El universo no tiene un propósito, pero nosotros sí.
Cuando deseas algo, el universo conspira para que lo consigas. ¿A qué has oído esta frase en casi todos los encuentros espirituales a los que has asistido? Es una frase hermosa, tan hermosa como fantasiosa. Imagínate que cada persona en este mundo tenga en promedio 5 deseos muy fuertes, de esos que se sienten como imprescindibles, para lograr la felicidad. ¿Ya te vas haciendo una idea del universo multitarea en el que deberíamos vivir? Asumámoslo de una vez por todas. El universo no tiene conciencia, no está a nuestro servicio y no tiene un propósito para nosotros. En cambio, nosotros sí que lo tenemos, así que es hora de dejar de mirar al cielo para pedir deseos y empezar a trabajar duro para lograrlos. Y eso sí, teniendo siempre presente la siguiente pregunta: ¿por qué no habría de ocurrirme algo malo en el camino? El sufrimiento tiene muchas caras, ya que se puede presentar ante nosotros a modo de pérdida, de incertidumbre, de imposibilidad de encontrar la salida a una situación angustiante y de muchas otras formas. No obstante, desde la perspectiva que más comodidad te brinde a abordarlo, tiene una explicación. A lo largo de la historia de la humanidad, tanto la religión, la filosofía como la psicología se han dedicado a brindar sus respuestas, y si somos honestos con nosotros mismos, todas ellas tienen su lógica. Y si tomamos en cuenta que por mucho que lo rechacemos, el sufrimiento seguirá llegando a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es ampararnos en la explicación que más resuene con nuestras creencias y valores para abrazar el sufrimiento como lo que realmente es, un maestro como esos de los que no encontraremos en la escuela. Acéptalo y prepárate. Sin sufrimiento no hay felicidad posible. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cuál es la razón por la que a la gente buena le pasan cosas malas, según Carl Jung. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.